especialista no solo en filosofía del derecho, sino en teoría política y en informática jurídica. Así que vamos a tener un panorama muy interesante del tema que han elegido, que es la crisis de la democracia representativa. Vamos a escuchar al doctor Martino y luego tendremos, como siempre, nuestros debates. Gracias. Yo les pido disculpas porque hice el PowerPoint, pero me lo olvidé en mi casa. Entonces, afortunadamente recuperé de internet el trabajo total. Así que vamos a leer el trabajo total, que voy a pasar a gran velocidad, y ustedes después se lo mando. A los que les interesa, se lo mando. La idea es hablar de la crisis de la democracia representativa y cuáles son las alternativas. ¿Democracia participativa o democracia directa con medios electrónicos? Hay una cita de Rousseau que no la voy a leer. Muchas cosas no voy a leer, ustedes podrán leerlas solo. Eso es muy divertido. Si hubiera un pueblo de dioses, se gobernaría democráticamente. El contrato social, libro 3, capítulo 4. Bueno, ¿hay una crisis de la democracia? Yo en el año 1977, por razones que ustedes comprenderán bastante bien, me estaba ocupando del tema de la dictadura. Y escribí un artículo sobre este tema. En aquel momento, digamos, se empezaba a notar una buena prensa de la democracia. Todavía había no muchos países que tenían democracia, pero la democracia tenía buena prensa. Digamos, el último que habló bien de la dictadura fue Machiavelli, Niccolò Machiavelli, que el capítulo 32 de las cartas se llama que la dictadura hizo bien y no mal a la República Romana. Es cierto, pero había dos límites. El dictador no podía estar más de 6 meses y de ninguna manera podía superar el mandato del cónsul que lo nombraba. O sea, una dictadura a término es una cosa muy diferente. Después, en los años siguientes y hasta fin del siglo, las democracias fueron aumentando. Casi podríamos decir que a fin de siglo había más democracias entre los países de la ONU que dictaduras. Esto dio lugar a que surgieran una cantidad de tesis. La más afirmada es la teoría de la consolidación democrática. La teoría de la consolidación democrática sostiene que una vez que los países desarrollan las instituciones democráticas y una sociedad civil y robusta y cierto grado de riqueza, su democracia está asegurada. Se llama consolidación democrática. Bueno, yo diría que en los últimos tiempos parecería que esta tesis recibe, como diría Hegel, las duras réplicas de la historia, porque empiezan a haber democracias que cada vez se parecen menos a las democracias. Alguien habló de democracias autoritativas
lo que es una contradicción en los términos, o es democracia o es autoritativa. Y la cosa, digamos, que es para ocuparse. Los pesimistas se preocupan. Este era el trabajo que yo presenté en el 78. En 78. Bueno, apareció publicado en el 78. ¿Cuándo una democracia liberal empieza a estar en riesgo? Mann y Foa dijeron: la teoría de la consolidación democrática está muy bien, pero empieza a haber falta de libertad. Entonces, ¿cuándo una democracia puede tener riesgos? En primer lugar, cuando aparece un régimen militar. Este es el primer riesgo. El segundo es que empiezan a aparecer partidos y movimientos antisistema. Y el tercero es que los países empiezan a desconsolidarse. La desconsolidación hace dudar. Esto es interesante porque se están midiendo permanentemente los índices de libertad, de otros elementos en la sociedad, y en los últimos años Venezuela daba ya criterios de desconsolidación, hace 10 años atrás. O sea, no se podía decir que era una dictadura, pero tenía visos de que no era una democracia que se estaba consolidando. Hay una institución que se llama Freedom House, que es la que mide la libertad en los países, y dice que últimamente esa libertad está disminuyendo. Hay muchos países, incluyendo Australia, Gran Bretaña, Holanda, Nueva Zelanda, Suecia y Estados Unidos, donde se ha desplomado el porcentaje de personas que dicen que es esencial vivir en una democracia, particularmente entre las generaciones jóvenes. Es un dato que hay que tomarlo. Entonces, tomemos la crisis de la democracia representativa. Vamos a hablar de 3 arquetipos: democracia directa, democracia representativa y democracia participativa. En términos generales, la definición que da Giovanni Sartori me parece estupenda. La democracia que debemos comprender es la democracia política destinada a reducir las múltiples voluntades de millones de personas en una jefatura única, ya que democracia política es aquella que opera en las peores condiciones posibles, y no hay que pretender que una democracia a gran escala sea lo mismo que una democracia en pequeña escala. Hago una pequeñísima declaración metodológica. Soy un sistemista y por lo tanto no creo en las causas únicas. Creo que siempre hay más de una causa que justifica una situación. Y además soy un sistemista cognitivista, o sea, de aquellos que piensan que en algunos casos lo que hacemos para conocer es un mapa mental. El mapa mental es una creación nuestra. Esto no quiere decir que en el mundo no exista un objeto tal que podamos llamar democracia, pero quiere decir que yo me hago un mapa mental y conforme el mapa mental que se hace cada uno, la definición de democracia es diferente.
insisto, no niego para nada que existe una cosa afuera, pero no es lo mismo que esa pared. Digamos, contra esa pared, aunque la niegue, basta correr un rato y así uno se hace un chichón. La democracia es un poco más complicado hacerse chichones, si bien no se los hace. Es decir, la democracia es un correlato en el mundo. La democracia representativa está en crisis. En primer lugar, por la crisis de los partidos políticos. Los partidos políticos están en crisis brutal. Es más, traje un recorte del diario italiano que ayer hablaba del Rosatellum, que es el nuevo método de elección que hay en Italia. Siempre lo llaman con el nombre del proponente y Ellum, que es la desinencia latina. Entonces dice este señor, el Rosatellum contiene un vicio más profundo legado a la fase histórica que estamos viviendo. Esta, en verdad, congela el estado comatoso de los partidos. Su déficit de eficiencia y de legitimación aumenta la desafección por las políticas existentes en el país y, de hecho, debilita justamente el principio de representación que dice perseguir. Como ustedes verán, no es muy no está muy contento este señor. Y otro lado, hubo groseras desmentidas en las apuestas de políticos avesados. La política es una seria que los primeros que tienen que tomar con seriedad son los políticos. Y a veces los políticos la toman de taquito. Y la política se venga. El señor Cameron, hace 2 o 3 años, tenía un problema porque en la derecha de su partido, el partido es conservador y está a la derecha, pero siempre puede haber una derecha a la propia derecha, le decían que se querían separar de la Unión Europea. Entonces, como para él no era un problema, dijo, bueno, muchachos, en fin, tratemos de resolver. Y los otros dijeron, no, bueno, dijo, está bien, vamos a llamar un referéndum. Pensando, llamamos un referéndum y ganamos, pero tranquilos. Llamaron al referéndum y perdieron. Ganó el Brexit. El Brexit es la consecuencia de la ingenuidad con la cual Cameron trató un tema que era bastante complicado. No se puede manejar las cosas tan fácilmente en política porque la política después se venga. Yo me acuerdo cuando en Italia el Partido Demócrata Cristiano empezó a poner como candidatos a gente del mundo del espectáculo. Por ejemplo, Patricio Oliva. Patricio Oliva era campeón mundial de los welter. En el aula podía dar un jab de izquierda, porque era campeón del mundo de box. Entonces hay un partido, que es un partido bastante serio en Italia, que se llama Partido Radical. No tiene nada que ver con nuestro partido radical. Entonces el Partido Radical dijo, no, miren, cuidado con estas cosas, porque ustedes ponen este tipo de personas y esto puede abrir
una brecha que después no vamos a poder manejar. No, le dijeron, no, está todo bien, los comunistas mandaron un basquetbolista, estaba todo fenomenal. Entonces ellos dijeron, muy bien, entonces nosotros vamos a presentar una pornostar, una estrella del porno, y me pusieron como candidata en el puesto 48 en Roma, donde a lo sumo, si va todo muy bien, logran 2 candidatos, a una señora que se llama Ivana Staller, más conocida como Chicholina. Bueno, la señora Ivana Staller tuvo 88.000 preferencias, con lo cual del puesto 48 pasó al segundo y entró en la Cámara de Diputados. Como ven, la política es una cosa muy seria, y si ustedes la quieren hacer de taquito, les puede traer problemas. La señora Ivona Staller se portó maravillosamente bien, fue vestida hasta acá, nunca dijo nada y solo quería que modificaran el artículo del Código Penal que reprime en Italia los actos obscenos en lugar público. Nadie le explicó que no hace falta modificar el artículo, lo que hay que modificar es la jurisprudencia, porque un acto obsceno en lugar público hace un siglo era que a una señorita se le viera la pantorrilla. Hoy en día es otra cosa. Bueno, en fin, segundo caso, el caso de el presidente de Colombia, Santos, que obtiene en Cuba un acuerdo con la FARC y entonces lo lleva a Colombia y dice, hacemos un referéndum total, todo el mundo va a estar de acuerdo. Y no estuvieron de acuerdo, perdió el referéndum. Con lo cual, en este momento hay un barullo terrible en Colombia, porque después hicieron un arreglo por el cual pasó el acuerdo igual, que ahora modifica la Constitución, porque los acuerdos de Cuba modifican, por ejemplo, las FARC van a tener 10 escaños, aunque no los vote nadie, 10 escaños a su disposición. En fin, después y el tercer caso que quería mostrarles también de impericia política es el de el presidente del Consejo italiano, Renzi, que también dijo, ahora hacemos un referéndum, modificamos el sistema electoral, que era una buena modificación, a mi entender. Perdió como en la guerra, es decir, perdió el referéndum, tuvo que renunciar. Entonces, primero, la democracia representativa está en problemas porque están en problemas los partidos políticos. Los partidos políticos no representan. Segundo, hay políticos que se la quieren jugar de taquito en tiempos que no se pueden hacer estas cosas. Ahora la gente está mucho más informada, puede haber grupos de opinión a través de redes sociales, es decir, hay que tener muchísimo más cuidado. Hoy en día, para ser político, desgraciadamente hay que trabajar un poco más. Si no, uno puede tener resultados raros. Además, aparecen movimientos anti-establishment. Por ejemplo, el Syra de Grecia, el Podemos español y el mismo Trump se presentó como un candidato antisistema y ganó las elecciones. Es decir, parecería que presentarse como antipolítico paga en términos electorales,
Porque si ustedes se presentan como antipolíticos, dicen, bueno, este tipo no está corrupto. Cosa que habría que demostrar. Pero así están las cosas. Esto también es una razón por la cual está en crisis la democracia representativa. Además, el triunfo del capital. Vivimos en una época en la cual nunca ha habido una barbaridad tan grande de crecimiento del capital con respecto a la diferencia entre pobres y ricos. 26 personas tienen el mismo capital que 320 millones de personas en este mundo. Es una cosa inicua, nunca había sucedido. Pero bueno, se puede comprobar porque están los datos, verifíquenlo en internet. Y esto crea problemas. Crea problemas porque, digamos, sería una autorrevolución capitalista. El problema viene también por una hiperglobalización. La globalización, a mi entender, es una cosa buena, pero tiene que hacerse con gran salis. ¿Por qué? Y porque puede tener problemas. Por ejemplo, para mí la mejor globalización que hubo fue la Unión Europea, que es un trabajo excepcional en el cual 28 países tienen los mismos criterios jurídicos, políticos, una cosa extraordinaria. Pero alguna gente empieza a dudar, por ejemplo, los ingleses con el Brexit. Les digo que ahora los ingleses están muy arrepentidos del Brexit, porque para irse de la Unión Europea van a tener que pagar mucho más de lo que esperaban. Y además, todas las empresas importantes que estaban en la City, en Londres, se han ido a Hamburgo. Es decir, hoy en día muchas cosas están relacionadas entre sí, entonces cuando uno hace una movida se parece bastante más a un partido de ajedrez en el cual hay que mirar las próximas 20 jugadas, porque si yo me quiero comer el alfil del otro, me lo como y acabo, la cosa no es tan sencilla, hay que ver qué pasa con el caballo, la reina, en fin. Ahora hay que moverse en un ámbito mucho más complejo, porque se ha complejizado la sociedad. En estas semanas el gobierno húngaro lanzó una campaña nacional de anuncios publicitarios que habla de las horas más horrendas de Europa. Es decir, en algunos casos, algunos dirigentes europeos tratan de ganar por derechas, es decir, yéndose para el lado contra la Unión Europea. Y así hizo la señora Le Pen y otros candidatos, que por ahora han perdido, pero no se sabe. Y lo que hacen en Hungría es que ponen a Soros riéndose y dicen: no permitamos a Soros tener la última risa. Soros, como ustedes saben, es un gran capitalista y es húngaro. Soluciones posibles. Frente a este problema, ¿cuáles son las soluciones posibles? Bueno, las soluciones posibles para mí son dos. O vamos hacia una democracia participativa, esperando alcanzar una democracia deliberativa,
o vamos a una democracia directa con nuevas tecnologías. Lo voy a decir con mucha tranquilidad, ustedes verán lo que yo escribí y después lo discutimos, porque son temas que nos incumben muy directamente, porque van a ser los próximos años y ustedes van a ser los dirigentes de los próximos años. Así que quiero saber qué piensan ustedes. En Europa existe un movimiento Cambiemos la Ruta de Europa, que en su reunión italiana el 14 de septiembre dijo: por responder al neoproteccionismo USA, al nacionalismo ruso, a la transformación en la red de poderes globales, la reapertura del espacio europeo, aparece necesaria de dotar a la Unión Europea de poderes y de instrumentos necesarios para desarrollar un rol autónomo de actor a nivel planetario, para contribuir y realizar un nuevo ciclo de gobierno de interdependencia señalado por un desarrollo equilibrado y sostenible, y la distensión y el respeto a la dignidad humana. Es decir, ya nos estamos preocupando de temas importantes. No podemos cerrar los ojos frente al hecho de que hay una cantidad increíble de niños que están viviendo en una pobreza inaudita y se mueren. No solamente que están viviendo, se mueren además. Y este es un hecho que hay que tenerlo en cuenta. El segundo cuerno de la alternativa es la democracia directa, pero que se ha dado en pequeñas comunidades. Ahora vamos a ver qué podemos decir en estos tiempos. Un tema importante es el gobierno abierto. Ustedes habrán notado que el gobierno actual en Argentina habla mucho de transparencia. Bueno, eso es gobierno abierto. Y ahora van a implementar 126 procedimientos de la administración pública que se pueden hacer electrónicamente. Esto es gobierno abierto y gobierno electrónico. Ya está distribuyéndose en todo el mundo. Acá llegamos bastante tarde. No podemos decir que estamos muy bien. Estamos como vagón de cola y tenemos que hacerlo rápidamente porque en otros países esto funciona. Por ejemplo, Obama hizo el Memorandum for Transparency on Open Government y tuvo mucho éxito, aunque ahora el señor Trump lo critique. En la teoría de la democracia participativa aparece como un intento de combatir el principio de representación con el incremento de la participación política de los ciudadanos. Esto comenzó sobre todo en Porto Alegre, donde las autoridades hace tiempo decidieron que el presupuesto municipal lo iban a hacer abierto, todo el mundo podía intervenir porque era por internet, se decían cuál era lo que tenían y en qué podían gastarlo.
Entonces cada uno decía, a mí me parece esto. No es facilísimo. Acá hay un libro de un autor argentino que se llama Oscar Warshawski, que se lo recomiendo. Es un libro, es un matemático, pero dijo, a ver, ¿por qué no proyectamos un presupuesto según las diferentes ideologías de los partidos? Y entonces, en aquella época, porque es un libro de los años 70 o 60, hizo un presupuesto peronista, un presupuesto radical, un presupuesto socialista. Es sumamente interesante. Yo lo usé en mis clases en la Universidad de Pisa y les pedía a los muchachos que tomaran una posición, y es curioso porque cuando tienes un presupuesto y sabes que la plata es esa, no es tan fácil decir, bueno, y le doy tanto a la educación y tanto para divertirse y tanto. Sí, fenómeno, se nos acabó la plata, ¿qué hacemos? Es decir, el presupuesto participativo fue interesante porque puso a la gente frente al dilema de decir, bueno, este es nuestro dinero, ¿en qué lo gastamos? Y se puso bastante de moda en muchas partes del mundo. ¿Cómo se llama el libro? ¿Perdón? ¿El nombre del libro cuál es? ¿El nombre del libro? No me acuerdo. Yo conozco uno de Warshawski que se llama Proyectos Nacionales. Es ese, Proyectos Nacionales. Proyectos Nacionales, sí. Oscar Warshawski. Sí. Es marxista. Pero el libro es muy bueno. Sí, excelente, excelente. Repito, el libro es buenísimo. Lo dije como aportación, no como crítica. No sabía que era marxista, el libro es muy bueno y da muchos resultados. Sí. Yo lo usé en clase. ¿Cómo? El Capital también es un buen libro, aunque sea También. Depende de qué parte del capital, pero no vamos a discutir ahora sobre el Clásico. capital. No vamos a discutir sobre el capital. Vamos adelante. Para la OCDE, el término de buen gobierno ha evolucionado en tres dimensiones relevantes. ¿Saben qué es la OCDE, no? Es el Club de los Países Ricos, donde nosotros tenemos puesto un piececito y nos están evaluando a ver si entramos o no. Hay 34 países que entraron, el último que entró es México, nosotros seríamos el 35. Es interesante porque da una cantidad de normativas que los países tienen que seguir, todos los países que forman parte de la OCDE. Y entre ellas, por ejemplo, muchas normativas sobre legislación. Todo lo que surgió con respecto a la simplificación legislativa y a los digestos nació de una directiva de la OCDE de 1995, en la cual los economistas, ay, vergüenza para nosotros, los economistas de la OCDE dijeron, un momento, ustedes crean leyes que son batifondos. No, acá hay que poner orden. Y dieron 10 reglas para poner orden en la legislación. Bueno, ahí nació todo un movimiento que en la Argentina afortunadamente llegó al digesto jurídico argentino, que es ley, solo que jueces y abogados no quieren aplicarlo. Probablemente porque, esta es una interpretación mía, yo creo que es porque los que tienen poder tienen más de 50 años y no quieren volver a recalificar las 3.144 leyes que quedaron en vigor, y ellos prefieren manejarse con las otras 29.000 que fueron derogadas, de las cuales saben de todo. Pero si ustedes van al ficheo de
el SAIG, van a ver que hay 3.000, ahora deben ser 3.200 leyes que están en vigor y 29.000 y pico que forman el acervo histórico. Señores, el tiempo dirá. La OCDE se ocupa de esas cosas y da reglas que son interesantes. Bueno, me fui al demonio. No se preocupen, ya volvemos. El triunfo del Capitolio, lo dijimos. Bueno, hablamos de gobierno abierto, ¿no? Y dimos algunos ejemplos. Hoy en día es importante la idea del gobierno abierto porque esto comenzó en la crisis económica del 2008. En la crisis económica del 2008, todo el mundo se dio cuenta de que el secretario de Comercio norteamericano, Paulson, al final le hizo pagar a toda la población dándole el dinero que necesitaban los bancos. Cuando explotaron las burbujas hipotecarias. Bueno, fue una crisis muy seria y tuvo repercusiones en todo el mundo. Entonces, ahora yo no sé si en este momento otro Paulson podría hacer la misma cosa. Supongo que no, porque la gente ya está avisada que cuando se presenta una crisis de ese tipo hay que mirar bien dónde van a poner el dinero y sobre todo a quién se lo van a dar. Algo parecido hizo la Unión Europea hace meses con los bancos italianos, pero no pasa tan fácilmente. No pasa tan fácilmente porque la población empieza a participar del buen gobierno. Hay un nuevo paradigma de gobierno. Se basa en 3 principios: transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. La transparencia es fundamental porque cualquiera puede en cualquier momento ir a ver cómo son las cuentas y en qué se está gastando lo que se tiene que gastar. Eso es muy importante, que haya transparencia. Y que haya transparencia en todos los niveles. Por ejemplo, que las sentencias aparezcan y que la gente pueda leer cuáles son las razones por las cuales el juez falló en un sentido o en otro. Eso también es transparencia. Y a medida que vayamos dándole a los ciudadanos mayor cultura ciudadana, supongo que por otro lado las autoridades van a empezar a cuidarse un poco más. Cuando todo el mundo puede hacer lo que quiere porque está todo tapado, hay muchas arbitrariedades. Cuando todo es transparente, bueno, la cosa se pone mucho más complicada. No se me escapa el hecho de que aparecen también críticas fútiles que tratan sobre todo de poner palos entre las ruedas. Pero es el riesgo que hay que correr si no quiere transparencia. Es decir, no se puede ser medio transparente. Es decir, o es transparente o no lo es. Y si es transparente, y hay que mostrar todo. Y que la gente puede usarlo mal, eso sí, señor, puede usarlo mal. Es como la división del átomo, se puede usar para bien o para mal,
o como Internet, que se puede usar para bien o para mal. Hoy, por ejemplo, me mandaron una conferencia de un joven argentino, después le voy a decir quién es, porque ahora no me acuerdo, que habla justamente de la crisis de la democracia. Bueno, me pareció extraordinario. Es un tipo que mezcla todas estas teorías que tienen que ver con el ser, y que el ser es uno, y que todos por amor somos uno, y que entonces todos estamos juntos, con teorías antropomórficas de la sociedad, que ya son más viejas y fueron desechadas. Además habla de cosas que no sabe. Dice que, por ejemplo, partido viene de partir, no es cierto, viene de pars, que es otra cosa. Y así dice una cantidad de pavadas, pero escuché a mucha gente que dijo, pero a mí me gusta mucho. Bueno, si le gusta, ¿qué le puedo decir? Lee, escúchenlo, pero dice pavadas. Inclusive dice que va a haber un gobierno a través del teléfono, y no sabe que lo que vamos a ver ahora nosotros, que hay partidos ya que están usando sistemas electrónicos para tomar sus decisiones. Pero en fin, Internet sirve para cualquier cosa. Es un instrumento. Barack Obama dijo: mi admiración está comprometida con la creación de un nivel sin precedente de apertura en el gobierno. Vamos a trabajar juntos para asegurar la confianza pública y un sistema de transparencia, de participación pública y colaboración. Esta es la idea que en este momento está triunfando. ¿Qué pasa con las nuevas tecnologías y su interés en la política? Bueno, hay muchas instituciones políticas que tratan de adecuarse a las nuevas tecnologías. Internet y la democracia se encuentran y chocan entre teoría, práctica, socavar viejos políticos, se empuja hacia la realización de inversión directa. Todavía estamos en un estadio bastante primitivo, porque esto es mi convicción más absoluta, para lograr que una tecnología funcione, se necesita una cultura que la sostenga. Si no hay una cultura que la sostenga, la tecnología no funciona. Ustedes no pueden ponerle una computadora y un sistema súper complejo de cadenas de decisión a alguien que no lo sabe usar, porque es entorpecerle el trabajo. Por ejemplo, la Unión Europea sostiene una teoría que para mí es muy importante en materia política, que es la teoría de la subrogación política, que no tiene nada que ver con la subrogación jurídica. Y es la teoría por la cual el problema político se resuelve lo más cerca posible de donde se planteó, con dos condiciones: que quien lo resuelve esté conectado con el centro, es decir, eso es periferia, que esté conectado con el centro para no hacer cualquier cosa, y segundo, que lo sepa utilizar. Si no se dan esas dos condiciones, ustedes le dan una pistola a un mono y no sirve para nada. La receptividad es la función que Dow define como la democracia como sistema político tiene la capacidad de responder a las necesidades de los ciudadanos. Y entonces el propio Dow
dice que el dilema democrático es hacer crecer el tamaño de la póliza, disminuye el control de los ciudadanos sobre el mismo, por lo que la democracia Estado-Nación parece que tiene que correr la misma suerte que la democracia de las ciudades-Estado. Es decir, cuanto más grande se hace el Estado, más difícil es aplicar los métodos democráticos que se pueden aplicar fácilmente en estados pequeños. Bueno, la democracia directa es siempre la agorá ateniense, donde iban los atenienses, que además tenían a los pericos que trabajaban. No se olviden, ¿eh? Es decir, los tipos iban ahí. Es más, Aristóteles dice que la democracia es el gobierno de los pobres, porque dice, como todo el mundo tiene que estar ahí ocupándose de las cosas públicas, nadie trabaja, entonces crean poca riqueza, y la democracia es el gobierno de los pobres. Y dice, puede degenerar en la demagogia. De cuando en cuando es bueno volver a leer Aristóteles. Barber, en su libro La democracia fuerte, política de participación para una nueva era, dice: las democracias eficaces necesitan de grandes ciudadanos. Somos libres solo si somos ciudadanos, y nuestra libertad y nuestra igualdad dura todo el tiempo que dura nuestra ciudadanía. Los ciudadanos definitivamente no nacen, sino que se convierten como resultado de la educación cívica y el comportamiento político en un Estado libre. Ser ciudadanos es una responsabilidad, es un derecho, es una responsabilidad. Y terminémosla con esta era que son todos derechos. Señores, es imposible que haya todo derecho. Es como una moneda. Ustedes no pueden tener siempre cara. Del otro lado está seca. Y no hay ningún derecho si alguien no está obligado en el mundo. Entonces, acabémoslo con esto de los derechos de los niños. Sí, los derechos de los niños macanudos, pero también las obligaciones de los niños, que es conveniente que empiecen a aprenderla cuando son chicos, porque si no, después creen que no existen. Marshall McLuhan dijo: con el aumento de la velocidad de la difusión de la información, la tendencia en la voluntad política para alejarse de la representación y la autoridad concedida a los elegidos para acercarse a un lugar impecable dirigido a la comunidad en las decisiones del gobierno. Es decir, el medio es el mensaje, pero el mensaje puede ser peligroso. La república electrónica se realizará cuando se vuelvan a dibujar las instituciones políticas y se replanteen los mecanismos políticos que no funcionan y que contribuyen a la creciente frustración de la gente hacia la política. En otras palabras, los estudios sobre la política y el gobierno tienen que cambiar su orientación y cuestionar no solo la calidad de la dirección política, de arriba para abajo, sino también la calidad de la ciudadanía, de abajo para arriba. Sin nada de ser caritativos con los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que asumir sus responsabilidades. Y si no, si eligen un mal gobernante, se lo tienen merecido. La democracia líquida. Ustedes saben que la sociedad civil se ha vuelto con más participativa y más deliberativa. Y todo esto Bauman lo llamó sociedad líquida. Hay una política líquida, una democracia líquida. Y la democracia líquida, ¿qué tiene? Hay un portal que se llama democracialíquida.org. Vayan a verlo porque vale la pena. Se trata de que a cada ciudadano se le reconozca la posibilidad de votar decisiones y realizar propuestas mediante voto o cediéndole el voto a otro. Esto es muy importante. En todos los partidos que vamos a ver que usan medios
electrónicos, no es posible que cada uno pueda opinar sobre cualquier cosa. Es decir, puentes, es decir, resistencia a los puentes. Bueno, entonces, para mí tiene que ser de 1/3 sobre la mitad. No entiendo nada de puentes. Entonces, lo más serio es decir, mire, no entiendo nada de puentes, pero tengo un amigo muy querido que es un arquitecto, que le tengo mucha confianza, y él dice tal cosa. Entonces yo le cedo mi voto a este señor. Y mucha gente le cede el voto al señor, el señor termina teniendo 500.000 votos. Entonces su voto vale, pesa. Esta es la manera de hacer democracia a través de las redes. No es que cada uno se le ocurre una idea, la tira como en el café y todo el mundo... es decir, no es como la selección nacional, en la cual todos somos grandes directores técnicos y sabemos perfectamente cómo tendría que formar la selección para ganar los europeos. Y después sabríamos perfectamente por qué perdió, ¿no? Es decir, después damos las explicaciones perfectas, perdió por... Bueno, está muy bien para el café. Fíjense, hay una teoría, una creencia de que a la gente le importa muchísimo la política. Es falso. A la gente le encanta hablar de política, decir pavadas sobre mundos imaginarios. Pero cuando usted le dice, bueno, Macanudo, vamos a hacer algo, desaparecen todos. El Partido Comunista Italiano tenía una regla, y era cuando uno pedía inscribirse, decía, muy bien, vamos a tomar su petitorio en cuenta, y los próximos 3 meses, mientras nosotros analizamos su petitorio, usted va a tener que distribuir el diario El Unità, que es el diario del partido, por todas las casas. Y los tipos decían, yo que soy... Entonces una vez le pregunté a un viejo dirigente del Partido Comunista, digo, ¿no será un poco dura? Me dijo, mire, si yo no puedo contar con que un tipo me distribuya un diario durante 3 meses, casa por casa, cuando el partido tenga alguna dificultad, este es el primero que se raja. No juzgo, cuento, ténganlo en cuenta, hay que tener cuidado. Quiero mostrarles un poco algo de la democracia líquida. Después esto se lo voy a mandar, por supuesto. Se lo mando al profesor Guibur y él se los hace llegar. Y se aceptan críticas como siempre, ¿no? Bueno, quiero dar algunos ejemplos. Las TIC, las tecnologías de inteligencia de comunicación, tienen relaciones horizontales, tienen múltiples actores, y entonces traspasan los sistemas de representación tradicional. Esto es importante porque se produce un fenómeno dentro del partido y con el partido. Fíjense ustedes, democracia líquida, el Parlamento virtual. El Parlamento virtual es un parlamento en el cual la gente toma determinadas decisiones y se las comunica a sus parlamentarios, que son parlamentarios en serio, y los parlamentarios tienen que seguir este criterio. En la Argentina hubo un partido que se presentó, el partido es un partido de herramientas, ¿se dan cuenta? Se sigue usando la democracia representativa, pero ustedes tienen un parlamento virtual donde la gente va dando indicaciones a los parlamentarios. No le dan un cheque en blanco.
en este marco de gobernanza electrónica, en Estados Unidos y en Europa hay experiencias pioneras. En Minnesota hay una e-democracy. En Estados Unidos hay bastantes. En Inglaterra está el Inglaterra Citizen Online Democracy. Y tuvimos uno en la Argentina, que quiero encontrarlo. El Partido de la Red, que dijo: señores, nosotros vamos a elegir representantes, pero nuestros representantes van a adoptar los criterios que los ciudadanos que están inscritos le vayan mandando. Yo me inscribí al Partido de la Red para ver cómo funcionaba. Bueno, no funciona muy bien en este momento, porque lo que se necesita es una cultura. Si no tenemos una cultura en la cual esto es una cosa de todos los días, no puede ser un capricho de un domingo que estuve discutiendo con un amigo, entonces voy y me inscribo al Partido de la Red y digo un montón de cosas y el lunes ya, bueno, basta, el lunes se acabó. No, si me inscribo, tengo que tener un compromiso. Si no, no sirve para nada todo esto. Es decir, no solamente la democracia es cada vez más quién gobierna, pero también cómo gobierna. Entonces, ¿quiénes son los gobernados y cómo colaboran para que se gobierne? No hay que criticar solamente al gobernante, hay que ver también qué hace el gobernado para dar inputs al gobernante para que saque las mejores opciones posibles. El Partido de la Red es una idea de desarrollo que en el 2013 obtuvo votos, obtuvo representantes en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Esto es interesante. Perdón, ¿el Partido de la Red entró diputados en 2013? ¿Entró diputados? Eso es lo que... No sabía. Yo creo... Vos dijiste que no, participó en la elección, pero ingresó diputado. No ingresó diputados. Ingresó diputados en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. No ingresó. El Partido de la Red no. Sí, seguro. Después les paso los datos. Es la única cosa que afortunadamente podemos discutir sobre hechos. Acá le muestro, por ejemplo, un tipo de sitio de un partido italiano que les está mostrando cómo funciona el Parlamento y si se ocupan de la financiación, de la anticorrupción, de la ley electoral. Ustedes pueden seguirla. Insisto, es un trabajo. Es un trabajo. Por eso la democracia directa se caracteriza por el hecho que el pueblo, que es un órgano del Estado, que ejerce las actividades electorales tradicionales, las responsabilidades específicas en materia constitucional, convencional, legal y administrativa. En Suiza, los ciudadanos eligen representantes, pero también los ciudadanos tienen la oportunidad de participar directamente en la toma de decisiones. Y pueden impugnar, por ejemplo, una ley que se ha dictado. Los ciudadanos, con un cierto número de votos, pueden impugnarla. Lo único que no pueden impugnar es cuando se trata de un tema de derecho constitucional o de derecho
internacional. Ahí no pueden intervenir. En Europa, esto es muy importante, se introdujo un instrumento de democracia directa, el derecho de iniciativa de los ciudadanos europeos. Se llama ECI, European Citizen Intervention, Initiative. Si logran recoger 1 millón de firmas en 5 países de los ciudadanos, pueden presentar una ley, un proyecto de ley cualquiera. Ustedes me dirán, 1 millón es mucho. No, porque son 28 países que tienen más de 430 millones de electores. O sea que 1 millón no es una cosa tan grande. Y además tienen una cosa que yo espero que esta vez sí se aplique en Argentina, que es la firma digital. La firma digital se manejó mal en Argentina. La firma digital es para todo el mundo, no es para los bancos y algunas empresas. Para todo el mundo. Todo el mundo tiene que tener acceso a la firma digital. Tiene un costo, pero todo el mundo, por ejemplo, en los países europeos, tiene una casilla de correo certificada. Y ahí yo lo puedo notificar, y estoy seguro que notifiqué bien, porque el tipo tiene una casilla de correo certificada. Él no puede decir, yo no estaba, justamente esa semana no estaba. ¿Se dan cuenta? Entonces, firma digital y casilla de correo certificada, empieza a haber una cultura por la cual no es tan difícil conseguir 1 millón de firmas. Además, tiene que ser por lo menos en 5 países. Me parece una noticia importante que va, digamos, en el camino de la democracia participativa hacia la democracia directa. Los instrumentos de democracia directa están presentes en Estados Unidos. Hay democracia directa en varios estados, pero hay que ver estado por estado cómo se da y qué es. Yo les voy a pasar aquí unos datos. Y en América Latina se introdujeron los referéndums y la iniciativa popular. En Bolivia, en Colombia, en Perú, en Uruguay y en Venezuela. Y en Costa Rica se prevé el referéndum y la iniciativa popular en la votación parlamentaria, que es una votación muy similar a la italiana. Bueno, es interesante ver cómo todo esto está pasando de teorías a constituciones, a leyes que empiezan a ser efectivas. La democracia directa es profesada hoy por muchos movimientos en el mundo. Por ejemplo, Podemos en España, Syriza en Grecia y el Movimiento 5 Estrellas en Italia. Desde ya les digo que estos 3 movimientos hacen una democracia directa renga. Podemos, porque no hay control sobre cómo se van recogiendo las voluntades. Syriza, porque tuvo un principio fantástico, pero ahora es un barullo increíble. Y el Movimiento 5 Stelle en Italia, porque el señor que lo creó, que es un cómico que se llama Pepe Grillo, hizo una cosa muy antidemocrática. El sitio del partido está a su nombre. O sea, democracia directa, un pito. Si el sitio está a mi nombre, el partido lo manejo yo. Ahora las cosas se le complicaron y parece que va a tener que crear otro partido porque este se le fue de las manos. Pero es un barullo, este partido es un barullo increíble. En Roma
nombraron una intendente que será una buena muchacha, pero no tiene la menor idea de gobierno, nombró a sus amigos en los diferentes ministerios, y Roma es un desastre ingobernable, es decir, es un fracaso total. Cuidado con estas experiencias, que son muy lindas si se producen bien, si no, pueden ser una vacuna para aquellos que dicen guay a la democracia directa, como dicen ahora guay al voto electrónico. Señores, el voto electrónico es mentira que no pueda ser seguro, es segurísimo dentro de las seguridades humanas, es decir, no hay nada que sea totalmente seguro. Pero ustedes quieren un voto electrónico seguro, bueno, vayan a Beersheba en Israel y fíjense los criterios que adoptan ahí las empresas. Son muy caros, señores. Entonces, sí, es otra cosa, que sea muy caro es otra cosa, pero es seguro. Entonces basta de decir no se puede aplicar el voto electrónico porque es inseguro. Son inseguros todas estas porquerías que andan vendiendo los enlatados, haciéndose negociados de más de un sentido. Pero existen sistemas y existen criterios. Todos los criterios, por ejemplo, de la defensa argentina son seguros. O tenemos los mismos criterios si nos importa tanto el voto, o no nos importa. Pregunta. Bueno, trato de terminar. Los partidos pirata existen en todas partes del mundo, nacieron fundamentalmente para oponerse al derecho a la propiedad intelectual. Pero armaron una red de consultas tal que después funcionó fabulosamente bien, y entonces lo convirtieron en un partido. Y el primer partido pirata es el partido pirata sueco. Ahora hay un partido pirata alemán que tiene representantes en la Bundestag. Y hay un partido pirata argentino, en el cual también me inscribí. Ustedes perdonarán que me inscribo en muchos partidos, pero es que... La bigamia. ¿Cómo? Bigamia. Será bigamia, pero si no, no se puede hablar. Es decir, hablar desde afuera es una cosa, hablar desde adentro es otra. Ustedes se inscriben, hacen sus experiencias y después la pueden contar. Total, si me preguntan si lo hice con alguna mala intención, voy a decir, miren señores, yo me dedico a esto, lo hago por razones de estudio, no hay ninguna mala intención en la inscripción. Entonces, algunas conclusiones. ¿Por qué se objeta la democracia directa? En primer lugar, porque dicen que Internet no es seguro. Acabo de decir, depende de cómo ustedes lo quieren tratar. ¿Seguro? Nada. Pero acuérdense cuando, bueno, no sé si ustedes se pueden acordar, pero cuando tratamos de imponer el documento electrónico, fue una batalla increíble. Inclusive en la Argentina hackearon el sitio de la Corte Suprema, y un juez que se llama Fierro de apellido, debe ser por su cabeza, dijo que no era ningún delito porque el delito de daño necesita una cosa, e Internet está en el aire. Bueno, ¿se imaginan? Y bueno, pero pasó, esto es historia. Bueno, ahora ya nadie diría una estupidez semejante, pero se siguen diciendo muchas tonteras en esta materia. Entonces hay que ir a ver qué es lo que está disponible y qué grado de
de requisitos reúne y de seguridad reúne. Hay tendencias internacionales que muestran un parate en la curva ascendente de países que se incorporan a los países democráticos a partir del 2005. Personalmente no estoy demasiado preocupado porque siempre supe que la democracia es un sistema excepcional y requiere muchos requisitos. Se puede perder en cualquier momento. No es cierta la teoría de la consolidación democrática, como lo han demostrado los últimos acontecimientos. La democracia se puede perder como se pueden perder muchísimas otras cosas. Depende de los ciudadanos que estén atentos y cuánto les importa. Decía antes, a la gente no le importa la política, le importa charlar de política. Cuando ustedes lo quieren llevar a hacer una acción política, desaparece todo el mundo. La acción política requiere compromiso, y no solamente compromiso de quien manda, compromiso de quienes somos los ciudadanos y queremos cosas, y para quererlas tenemos que hacer acciones. Yo no me olvido que hay regímenes democráticos que empezaron como democracias y después la libertad se la echaron a las espaldas. Para no ir muy lejos, el caso de Hitler, 1931, llega al gobierno, elegido democráticamente, y después dijo, señores, el Reichstag tiene que ser uno solo. Hay crisis de la democracia representativa, es cierto. ¿Cómo resolverlo? Hay un trabajo yo este trabajo lo hice conjuntamente con Alberto Dallavia. Alberto Dallavia hizo la otra parte, la de la democracia representativa. Yo después, si quieren, le mando el trabajo de Alberto, que es estupendo, que es muy, muy bueno. Y yo creo que en este momento, como decía Norberto Bobbio, hay que hablar del buen gobierno. ¿Y qué es el buen gobierno? Dos criterios fundamentales. La primera es que el gobernante ejerce el poder de conformidad con las leyes establecidas, e inversamente, el mal gobierno es que quien ejerce el poder no respeta ninguna ley sino su propio capricho. La segunda, el buen gobierno, es que el gobernante haga uso de su poder para perseguir el bien común. Cuando persigue intereses de sector o personales, es mal gobierno. Y hoy en día hay que ocuparse no solamente de cómo se gobierna, de quién gobierna, sino cómo se gobierna. Me parece un tema importante. Las nuevas tecnologías facilitan la participación, pero las nuevas tecnologías dividen por ahora en edades a la población. Yo tuve que incorporar Snapchat porque mi nieta me dijo, ¿vos usás WhatsApp, abuelo? No, dije, no. Digo, lo tengo cargado, pero ¿por qué? ¿Qué se usa? Me dijo, Snapchat. Digo, lo bajo enseguida. Y todavía estoy aprendiendo a usar Snapchat. Es decir, nos están corriendo por abajo. Y bueno, es una situación, es un hecho. Y entonces no podemos aislar a un sector de la población y decirle, señores, ustedes fuera, no saben usar la nueva tecnología, no son ciudadanos.
No podemos hacerlo. Tenemos que encontrar la manera de crear una cultura que incorpore esto. Hasta que no incorporemos esta cultura, yo creo que no habrá manera de mejorar. Y en el fondo, creo, se irá dando una mayor participación ciudadana a través de las nuevas tecnologías. Primero en la administración pública. Ahí hay que salir a luchar. Y después en la democracia representativa, siempre que la no democracia no nos gane la mano.